Evangelio de hoy. Martes 18 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Y no tenían más que un pan consigo en la barca. Entonces, Jesús les advertía diciendo: Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos. Y de la levadura de Herodes. Pero ellos discutían entre sí porque no tenían pan. Dándose cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿Por qué discuten sobre que no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántas cestas llenas de sobras recogieron? Respondieron: 12. ¿Y cuándo repartí 7 panes entre 4,000 personas? ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron? Le respondieron: 7. Les dijo: ¿Todavía no entienden? La falta de pan, un símbolo de la falta de fe. El pasaje inicia con un detalle aparentemente trivial. Los discípulos olvidaron llevar pan y solo tenían uno en la barca. Este detalle no es menor, pues simboliza la fragilidad humana y nuestra tendencia a preocuparnos por las necesidades materiales, olvidando que Dios es quien provee. A lo largo del Evangelio, Jesús ha demostrado en múltiples ocasiones su poder sobre la naturaleza y su capacidad para alimentar a las multitudes con pocos recursos. Sin embargo, los discípulos siguen preocupándose por lo que les falta en lugar de confiar en el Maestro. Este comportamiento refleja nuestra propia actitud. Cuando dudamos de la providencia de Dios, nos angustiamos por lo que nos falta, olvidando que Dios ya nos ha dado pruebas de su amor y cuidado en el pasado. Jesús aprovecha esta situación para enseñarles una lección más profunda. La verdadera preocupación no debe ser la escasez de pan físico, sino la levadura del fariseísmo y de Herodes. Es decir, las influencias que pueden desviar su fe. La advertencia sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús les dice a sus discípulos: Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura es un símbolo poderoso en la Biblia. En pequeñas cantidades, fermenta toda la masa, lo que representa como ciertas influencias pueden impregnar y transformar la vida de una persona o una comunidad. La levadura de los fariseos representa la hipocresía religiosa, la dureza de corazón y la falsa piedad, que convierte la fe en un conjunto de normas vacías. Los fariseos buscaban señales para creer, pero su incredulidad persistía. Jesús advierte contra esta actitud, pues una fe basada solo en pruebas externas y no en una relación auténtica con Dios está destinada a ser frágil y superficial. La levadura de Herodes simboliza la mundanidad, el poder corrupto y la autosuficiencia. Herodes es un personaje que representa a aquellos que buscan su propio beneficio antes que la voluntad de Dios. Su levadura es el deseo de control, de placer y de dominio sobre los demás. Jesús advierte a sus discípulos que estas actitudes pueden influenciarlos si no están atentos. Hoy en día, también enfrentamos estos peligros. La tentación de una fe superficial que solo busca lo que le conviene. Y la seducción del poder y el materialismo. Los discípulos no comprenden el corazón endurecido.
A pesar de la advertencia de Jesús, los discípulos no entienden y comienzan a discutir entre sí sobre la falta de pan. Jesús, dándose cuenta de su confusión, les hace una serie de preguntas que revelan su frustración. ¿Todavía no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? Estas preguntas reflejan la tristeza de Jesús ante la incapacidad de sus propios seguidores para captar su mensaje. Han estado con él, han visto sus milagros, han escuchado sus enseñanzas, y sin embargo, siguen preocupándose por asuntos materiales, en lugar de entender la dimensión espiritual de lo que Jesús les está diciendo. Este mismo reproche nos puede hacer Jesús a nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios, pero seguimos dudando? ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones y luego volvemos a preocuparnos como si Dios nunca hubiera provisto para nosotros? El problema no es la falta de señales, sino la dureza del corazón. Cuando nuestro corazón está endurecido, no importa cuántas veces Dios nos muestre su poder, siempre encontraremos razones para dudar. El verdadero pan, la enseñanza espiritual de Jesús. Cuando los discípulos se preocupan por la falta de pan, Jesús intenta llevarlos a una comprensión más profunda. El pan material no es el problema, sino su falta de fe. En otras partes del Evangelio, Jesús se identifica a sí mismo como el pan de vida, lo que nos indica que el alimento más importante no es el físico, sino el espiritual. Este pasaje es un reflejo de cómo muchas veces nos enfocamos demasiado en nuestras necesidades inmediatas y no vemos el panorama más amplio. Los discípulos estaban angustiados por la falta de pan, sin darse cuenta de que tenían al propio Jesús con ellos, quien ya había demostrado su capacidad para proveer. ¿No es esto lo que a menudo hacemos nosotros? Nos preocupamos por nuestras dificultades, nuestros problemas económicos, nuestras incertidumbres, y olvidamos que Dios ya nos ha dado pruebas de que siempre está con nosotros. Jesús, con paciencia pero también con firmeza, quiere que sus discípulos entiendan que el problema no es la falta de pan, sino la falta de confianza en Él. En nuestras vidas, este mensaje sigue siendo actual. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado por lo que creemos que nos falta sin recordar que Jesús mismo es nuestro sustento, nuestro verdadero pan? La levadura como símbolo de influencia. ¿Qué está fermentando en nuestro interior? Jesús utiliza la metáfora de la levadura para advertir a los discípulos sobre los peligros del fariseísmo y del pensamiento mundano representado por Herodes. La levadura, aunque pequeña, tiene el poder de transformar toda la masa, lo que nos indica que las ideas, actitudes y creencias que permitimos en nuestro corazón pueden terminar afectando toda nuestra vida. Hoy en día, esta advertencia sigue siendo relevante. ¿Cuáles son las levaduras que estamos dejando fermentar en nuestro interior? Puede ser la levadura del escepticismo, que nos hace dudar de Dios, a pesar de todo lo que ha hecho por nosotros. Puede ser la levadura del materialismo, que nos hace creer que solo somos felices si acumulamos bienes o éxito. Puede ser la levadura del egoísmo, que nos lleva a pensar solo en nuestras propias necesidades sin preocuparnos por los demás. Jesús nos llama a examinar qué estamos permitiendo crecer en nuestro corazón.
Si nuestra vida espiritual se está debilitando, quizás es porque hemos dejado que la levadura equivocada influya en nuestra fe. Es un llamado a estar atentos y a cultivar en nuestro interior la levadura del Evangelio, que nos lleva a confiar en Dios y a vivir según su voluntad. El peligro de la memoria débil, recordar para fortalecer la fe. En varias ocasiones en la Biblia, Dios insta a su pueblo a recordar sus obras. En este pasaje, Jesús hace lo mismo con sus discípulos. Les pregunta si recuerdan las veces que multiplicó los panes y los peces. Y ellos responden correctamente, pero aún así no comprenden. Esto nos muestra un problema fundamental en la vida espiritual. La memoria débil. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe se debilita. Los discípulos habían sido testigos de milagros impresionantes. Pero en cuanto surgía una nueva dificultad, volvían a dudar. Nosotros también corremos este riesgo. Cuando enfrentamos una crisis, muchas veces olvidamos las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado. En lugar de recordar sus bendiciones, nos enfocamos en la dificultad presente y nos dejamos llevar por la angustia. Por eso es tan importante ejercitar la memoria espiritual. Una manera práctica de hacerlo es llevar un diario espiritual, donde anotemos las bendiciones que hemos recibido, los momentos en los que Dios nos ha guiado, y las oraciones que han sido respondidas. Así, cuando lleguen tiempos difíciles, podremos recordar que Dios siempre ha sido fiel y renovar nuestra confianza en Él. El silencio de los discípulos, una oportunidad para la reflexión. Cuando Jesús les pregunta, ¿todavía no entienden? El Evangelio no menciona una respuesta por parte de los discípulos. Este silencio es significativo. No es simplemente una falta de palabras, sino una señal de que Jesús los ha confrontado con una verdad profunda que no pueden ignorar. En nuestra propia vida, también hay momentos en los que Dios nos cuestiona a través de las circunstancias, de la oración o incluso de la lectura de la palabra. Nos confronta con nuestra falta de fe, con nuestra tendencia a olvidar sus bendiciones, con nuestra dificultad para confiar plenamente en Él. Y en esos momentos, como los discípulos, nos quedamos en silencio porque sabemos que la verdad nos ha alcanzado. Pero este silencio no debe ser de resignación o vergüenza, sino una oportunidad para reflexionar y crecer en la fe. Jesús no quiere humillar a sus discípulos, sino hacerlos madurar espiritualmente. De la misma manera, cuando Dios nos confronta, no es para castigarnos, sino para ayudarnos a dar un paso más en nuestro camino de fe. La fe frente a la ceguera espiritual. Uno de los principales problemas que Jesús señala en este pasaje es la falta de comprensión de sus discípulos. No es que no vean físicamente, o que no tengan capacidad intelectual para entender, sino que su ceguera es espiritual. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Porque su corazón está demasiado enfocado en lo inmediato, en lo material, en sus propias preocupaciones. Nosotros también corremos el riesgo de caer en esta ceguera espiritual cuando permitimos que nuestras preocupaciones diarias nos impidan ver la acción de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, estamos tan centrados en lo que nos falta, que no nos damos cuenta de lo que ya tenemos. Jesús nos invita a abrir los ojos de la fe,
a ver más allá de lo evidente y a reconocer su presencia en lo cotidiano. El peligro de una fe basada en lo visible. Los discípulos habían presenciado milagros extraordinarios. Pero su fe seguía dependiendo de señales tangibles. Esta actitud no es exclusiva de ellos, muchas veces. Nosotros también buscamos pruebas visibles de la presencia de Dios antes de confiar en Él. Queremos que todo en nuestra vida funcione bien antes de entregarnos completamente a su voluntad. Pero la verdadera fe no consiste en ver para creer, sino en creer incluso cuando no vemos. Jesús quiere que sus discípulos y nosotros maduremos en nuestra relación con Él. Que confiemos no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos de incertidumbre. Cuando nuestra fe está arraigada en el amor de Dios, y no en las circunstancias externas. Nos volvemos inquebrantables, como una casa construida sobre roca. Dios provee más allá de nuestras expectativas. Cuando Jesús recuerda a los discípulos los milagros de la multiplicación de los panes, destaca que no solo se alimentó a la multitud, sino que sobró comida. Esto nos enseña algo fundamental sobre la provisión de Dios. Él no solo nos da lo justo para sobrevivir, sino que nos bendice en abundancia. Dios no es un Dios de escasez, sino de plenitud. Sin embargo, muchas veces vivimos con una mentalidad de pobreza espiritual, dudando de que Él suplirá nuestras necesidades. Este pasaje nos invita a confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros, y que, si ponemos nuestra vida en sus manos, nunca nos faltará lo esencial. Su generosidad es mucho mayor de lo que podemos imaginar. La conversión del corazón, una necesidad permanente. Jesús no se cansa de enseñar a sus discípulos, a pesar de sus constantes fallos en la comprensión de su mensaje. Esto nos muestra que la conversión no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo. Nosotros también necesitamos un cambio constante de mentalidad y de corazón. Podemos haber entendido una lección de Dios en un momento de nuestra vida. Pero con el tiempo, si no cultivamos nuestra fe, podemos volver a caer en las mismas preocupaciones, miedos y dudas. La invitación de Jesús es clara, hay que estar atentos. Ser vigilantes y no dejar que nuestro corazón se endurezca. La fe se alimenta con la oración, la palabra y la confianza diaria en Dios. Jesús en la barca de nuestra vida. En este pasaje, los discípulos están en una barca con Jesús, preocupados por el pan que no trajeron. Sin embargo, no se dan cuenta de que el verdadero pan de vida está con ellos. Este detalle es profundamente simbólico. Muchas veces estamos en la misma situación, navegando por la vida con preocupaciones innecesarias, olvidando que Jesús está en nuestra barca. Este Evangelio nos recuerda que, si Jesús está con nosotros, no hay motivo para la desesperación. No importa si parece que falta algo en nuestra vida, porque con Él, tenemos todo lo que realmente necesitamos. Nuestra misión es confiar y dejar que Él guíe el rumbo. Que este pasaje nos ayude a recordar que Jesús está siempre presente. Y que, si nos aferramos a Él, nunca estaremos realmente en falta. La pregunta final de Jesús, ¿todavía no entienden? Jesús termina con una última pregunta, que deja a los discípulos en silencio. ¿Todavía no entienden?
Esta pregunta es un llamado a la reflexión. Es como si Jesús les dijera, después de todo lo que han visto, después de todo lo que han vivido conmigo, después de todas las veces que he provisto para ustedes, ¿aún no confían en mí? Esta pregunta también nos interpela a nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar en nuestra vida? ¿Pero seguimos preocupándonos como si estuviéramos solos? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de su amor? ¿Pero seguimos buscando respuestas en otros lugares? El Evangelio nos invita a abrir los ojos y los oídos de nuestro corazón. No podemos seguir siendo como los discípulos en este pasaje, atrapados en preocupaciones materiales. Cuando Jesús nos ofrece algo mucho más grande, la confianza en su amor y su poder.